año más, 2021. Creo que es un año de nuevos retos, de nuevos comienzos, un año realmente bendecido, sin duda alguna, y creo fielmente que este año también va a ser triplemente bendecido para cada uno de ustedes. Lo que ustedes creen que el 2020 les quitó, el Señor este 2021 se lo va a devolver, créame, al 3%, al 3 veces más de lo que usted cree que el 2020 le quitó. Y bueno, vamos a leer Juan 15:16. Caminando con un propósito. Juan 15:16. Y dice Juan 15:16: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en su nombre. Si usted cree que usted está hoy aquí porque usted decidió venir, déjeme decirle que no es así. Usted está hoy aquí porque así el Padre lo tenía dispuesto. Porque aunque usted crea que usted eligió a Cristo o usted eligió a Dios, Dios ya lo había elegido a usted. Desde el vientre de su madre, desde que su embrión vieron sus ojos, el Señor ya te había elegido y te había depositado un propósito. Dice caminando con un propósito. Siempre nos preguntamos o andamos por la vida preguntándonos, y es algo que siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón y redunda, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito del cual nací? ¿Verdad? ¿O solo yo me he preguntado eso? Nos hablan de que naciste con un propósito, tienes un propósito, pero nos pasamos prácticamente toda la vida preguntándonos cuál será nuestro propósito. Y ciertamente yo pasaba así. Cuando llegué a Cristo, me decían: tenés un propósito, fuiste creada con un propósito. Y me empecé a preguntar cuál es mi propósito. Y me preocupé tanto y corrí y andaba buscando y andaba detrás de mi propósito sin saber cuál era, porque no sabía. Pero yo quería saber cuál era mi propósito de estar aquí. Y yo sé que muchos de ustedes también han pasado por esta situación, que andan ahí buscando: ¿será este mi propósito? ¿Cuál será mi propósito? Y no hayan una respuesta a cuál es el propósito. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en buscar el propósito que nos olvidamos de vivir el propósito. Nos olvidamos de vivir el propósito porque nos encargamos solamente de buscar cuál será mi propósito, pero el propósito ya está ahí, solo que a veces no nos damos cuenta, no sabemos o no lo encontramos, porque el propósito no abarca solamente tu vida. El propósito no abarca solamente tu vida. A veces creemos que, bueno, voy a buscar mi propósito y mi propósito es ser pastora, y a veces no nos damos cuenta que tal vez ese no era el propósito de Dios, pero nosotros nos hacemos a la idea de cuál es nuestro propósito. Pero el propósito solamente se descubre conforme vayas avanzando, conforme vayas caminando, conforme vayas creyendo, conforme vayas viviendo en Dios. Ahí se encuentra el propósito. El propósito de Dios para tu vida no solo abarca tu vida, abarca todo tu entorno, abarca tu familia, abarca tus amigos, tu trabajo, el colegio, todo tiene que ver con el propósito que hay en tu vida. No podemos decir que mi propósito se va a cumplir sin que tome en cuenta todo lo que está a mi alrededor. Para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, tiene que abarcar todo lo que está alrededor tuyo. Quiero que vayamos a Romanos 9:17. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice así:
Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con un propósito específico, de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Ustedes creen que el propósito de Dios, del faraón, si hubiese cumplido si Moisés no hubiera querido cumplir o hacer lo que a él le tocaba hacer? Dios le dijo a Faraón: te puse un propósito, y el propósito del faraón fue oponerse a Moisés, ¿verdad? Oponerse, tener esos problemas que tenían y no poder. Entonces, no solo abarcaba el propósito de Faraón, no solamente abarcaba lo de él, sino también abarcaba a Moisés y todo lo que estaba en su entorno. Para que Dios pudiera hacer eso, necesitaba también que para que el propósito de Moisés se cumpliera, también necesitaba que el propósito de Faraón estuvieran en conjuntos, los dos. Entonces ahí podemos ver que no solamente es mi propósito, sino del propósito de todo lo que me rodea. Y como dice la palabra, que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder. Si Faraón si Dios no hubiera puesto ese propósito en él, Moisés no hubiera podido hacer lo que a él le correspondía tampoco, ¿verdad? Ok, vamos a Job 42:2, que dice así: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Ya lo que el Señor tiene para usted, lo tiene. Su propósito ya está establecido. Ya Dios tiene qué es lo que a usted le toca, qué es lo que a usted le toca, qué es lo que a usted le corresponde, qué es lo que usted tiene que hacer. Nada puede cambiar para Él. Ya el Señor estableció. Y eso me recordaba a la película, no sé cuánto la han visto, la película de Soul, de Disney. Bueno, cuando el Señor muere, lo llevan al cielo, pero se va a una parte donde están como todas las almas para mandarlas de vuelta a la tierra, y todas las almas son niños pequeñitos, y Terry, que es el que divide todo, y yo me imagino a Dios así, de verdad que cuando yo veía la película y veía esto, y él escogía un grupo de almas de niños, por decirlo así, y le decía: ustedes van a ser los despistados, ustedes otros van a ser los que molestan mucho. Y yo me imagino a Dios haciendo eso en nuestras vidas, depositando propósitos. Este grupo de personas va a tener un propósito, este otro grupo de personas van a tener otro propósito. Y así es Dios, ya tenemos depositados en nosotros muchos propósitos, pero nuestro propósito no es solo para nosotros. Como les dije, abarca todo nuestro entorno. Para que nuestro propósito se cumpla en la tierra, también tiene que cumplirse muchos otros propósitos alrededor. Sin embargo, esto no quiere decir que nuestro propósito se atrase si alguno de los que están a nuestro alrededor se atrasa, ¿verdad? Él siempre sigue adelante. Quiero hablarles de algunos personajes bíblicos que tenían grandes propósitos. Yo sé que ustedes saben de muchos, pero para mí estos personajes fueron realmente importantes para mi vida espiritual. Y el primero es José. ¿Saben la historia de José? José, hijo de Jacob, hijo preferido, vendido por sus hermanos, echado en una cisterna. Jacob dice que Jacob amaba a Raquel y que por eso era el hijo preferido de Jacob. Pero sus hermanos tenían envidia, celos de él, y entonces lo venden, lo meten a una cisterna y lo venden. Se va como esclavo a trabajar para Faraón. Y José, cuando estaba con sus hermanos, siempre era con sus mejores ropas, con sus mejores túnicas. No podía trabajar, el chineado de la casa,
¿verdad? ¿Por qué? Porque Jacob sabía que había un propósito muy grande en la vida de José. Sin embargo, si todo lo que pasó alrededor de José no hubiese pasado, José no hubiera cumplido su propósito. José no hubiera libertado a su pueblo, no hubiera podido darle alimento cuando más lo necesitaba todo su pueblo, ¿verdad? Porque nacemos con ese propósito, tenemos un propósito, y sería muy fácil decir que, ok, como ya sé que tengo un propósito y cuál es mi propósito, nada más voy y lo voy a ir a hacer. Pero no, el Señor nos manda pruebas, nos manda circunstancias para poder llegar a cumplir realmente el propósito. No es así de fácil, no es que nada más llego, sé cuál es mi propósito y lo voy a cumplir. El otro personaje que quiero hablarles, bueno, de Moisés. Dice que Faraón ya no quería más personas judías, y para poder retener que el crecimiento de las personas judías en su pueblo, mandó a matar a todos los niños, que los echaran al río. Pero la mamá de Moisés dijo, no, aquí es mandándole en el río, pero en una canasta, para que llegue precisamente donde siempre estaba la hija del Faraón. ¿Y quién creen ustedes que cuidó al hijo, al niño que la hija de Faraón encontró? La misma mamá, porque la mamá de Moisés era la que cuidaba o la que ayudaba a la hija de Faraón. Sin embargo, ella no le dijo, y ella siempre siguió con su hijo criándolo sin decirle que ella era la mamá. Se crió con la hija del Faraón siendo uno más. Fue echado al desierto por lo que hizo. Pero pasó, aunque vivió bien, aunque pasó muchas circunstancias, después vino otras circunstancias y otras circunstancias, y tuvo que pasar todo un proceso demasiado duro para poder llegar a ser el hombre que hoy conocemos, que abrió el mar, ¿verdad? No fue fácil, no fue fácil para Moisés llegar a cumplir su propósito. Pasó por muchas pruebas, sí, pasó por muchas pruebas, y eso pasa con nuestras vidas también. Pero muchas veces nos enfocamos solo en buscar cuál es nuestro propósito y nos olvidamos de vivir el propósito. Ellos no han olvidado, pasaron por muchas pruebas, seguían, pero sin embargo en un momento de la vida Moisés también, ¿verdad? Se olvidó de vivir el propósito, y por eso volvió 40 años más al desierto, ¿verdad? El otro, Jonás, un predicador, un profeta. Todos saben qué le pasó a Jonás. Cuéntenme, ¿qué le pasó a Jonás? No escucho. Se lo comió un pez, se lo tragó un pez. ¿Y usted cree que eso le hubiera pasado a Jonás si él hubiera hecho caso? No, ¿verdad? ¿Cree que sea parte de su propósito? Fue parte de su propósito, pero fue parte de su propósito por la desobediencia de Jonás. Porque aunque él ya sabía su propósito, él dijo, no, aquí es. Y vea, y muchas veces nos pasa igual que Jonás. Vamos bien, vamos caminando en nuestro propósito, vamos junto a Dios, estamos trabajando para Él, le estamos sirviendo, pero nos olvidamos de eso y hacemos las de Jonás. Ya no quiero nada. ¿Por qué? Porque en medio del propósito hay bendiciones también. Y Jonás iba bien y era bendecido y trabajaba para Dios, pero como dice la palabra, no podemos frustrar los planes de Dios, no podemos apartarnos de nuestro propósito, no podemos cambiarlo. Ya lo que el Señor estableció para cada uno de nosotros está establecido en nuestras vidas. No podemos hacer un cambio. Sin embargo, retrocedemos, y es ahí cuando empiezan los problemas, las luchas, todas las circunstancias que vivimos comúnmente, porque tenemos luchas, tenemos circunstancias,
porque dejamos de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El otro personaje es Esther. Esther, una mujer que nunca pensó ser la esposa del rey, una mujer que para muchos tal vez no valía nada, pero que para Dios era una pieza importante, y vivió siempre en la pobreza, pero el Señor al final cumple su propósito entregándole algo grande, algo bueno. ¿Por qué? Porque decidió seguirle. Jacob y Esaú. Yo me imagino que ustedes saben todas estas historias, ¿verdad? Me imagino yo, y quiero creer que de verdad ustedes conocen todas estas historias de la Biblia, porque se las estoy hablando por encima. Jacob y Esaú, regalar su primogenitura por un plato de lentejas. Y muchas veces pasa con nuestros propósitos. Dejamos nuestros propósitos por un plato de lentejas. Estamos bien con Dios, le servimos a Dios y cambiamos a Dios por algo momentáneo, por algo de poquito. Perdemos la bendición. ¿Saben por qué? Vos vas bien, vas caminando con Dios, vas cumpliendo tu propósito, y Dios en ese caminar, Dios te bendice 1, 2, 3, 4, y te sigue bendiciendo, porque el propósito viene acompañado de la bendición. El propósito viene acompañado, y empiezas a cumplir metas y empiezas a cumplir sueños, porque vas caminando en el propósito de Dios. Pero muchas veces nos detenemos, y es ahí cuando dejamos de cumplir el propósito y dejamos de recibir las bendiciones. Los sueños, los anhelos se quedan estancados porque no caminamos en el propósito de Dios. Dejemos de enfocarnos en buscar cuál es mi propósito y empecemos a caminar en el propósito de Dios, porque es que es ahí, y va a ser solo ahí cuando te des cuenta que todo era un conjunto para llegar a tu propósito. Usted no puede saber hoy y decir: ya sé cuál es mi propósito de vida, ahora voy a empezar a caminar en él. No, el propósito se va descubriendo en el camino, con los años, en el caminar en Cristo. Solo ahí vamos descubriendo cuál es nuestro propósito. Y usted va a decir con el tiempo: mira, esto que me pasó aquella vez era para que esto y esto se pudiera dar en mi vida. Porque si eso que te pasó, llámese bueno, llámese malo, no hubiera estado, ese propósito o ese sueño o ese anhelo no se hubiera podido cumplir. Amén. Los oigo muy calladitos, muy calladitos. Dice Proverbios 19:21: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor siempre prevalecerá. Todo nuestro alrededor está formado para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Dios quiere que vayamos y andemos en Él. Dios quiere que vayamos y prediquemos de su palabra. Dios quiere que vayamos y le sirvamos con excelencia. Dios quiere que caminemos y que la gente lo vea a Él a través de nosotros. Y cuando vamos cumpliendo el propósito de Dios, vamos viendo que el propósito de nuestras vidas se va alineando. Porque cuando el propósito de Dios y nuestros propósitos personales se alinean y trabajan juntos, todo va a ir marchando solo, y vas a poder ver la mano de Dios en todo.
cuando yo llegué a Cristo, o cuando conocí de Cristo, siempre desde niña fui criada en la religión católica, pero nunca había conocido realmente a Dios. Nunca había tenido una experiencia cara a cara con Él. Sabía que había un Dios, sabía que había un Padre, sabía que había un Hijo y sabía que había un Espíritu Santo, pero nunca los había sentido. Y recuerdo que como a los 14, 15 años me invitaron a otra iglesia, me llevaron como a un tipo de encuentro y fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que yo vine entusiasmada, anonadada por la experiencia, por haber vivido algo sobrenatural en mi vida, porque prácticamente yo recuerdo sentir el Espíritu Santo sobre mí. O sea, fue una experiencia realmente sobrenatural. Pero sin embargo yo me negué a seguir adelante. Me quedé ahí y dije, no, todavía no. Que unos 8 años después vuelvo otra vez a Cristo, porque no seguí, y ahí vuelvo a Cristo otra vez, vuelvo a esta casa, vengo a un encuentro, me enamoro de Dios como nunca en mi vida me había pasado, y decido seguir adelante esta vez, decido servirle, decido entregarle todo. Y ahora yo me puedo dar cuenta que mi propósito de vida se hubiera cumplido a mis 15 años si yo hubiera decidido seguir avanzando en el propósito de Dios. Pero no lo hice. Decidí dejar mi propósito de lado y caminar sin Cristo. 8 años después decido retomarlo y ahora decido de verdad seguirlo y poner mi servicio y mi caminar al propósito de Él. Y cuando empiezo a hacer esto, ustedes no saben de verdad que es que cuando alineamos nuestro propósito al propósito de Dios, nos suceden cosas extraordinarias. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, bueno, a mí me gusta mucho el inglés y me gusta la cocina, ¿verdad? Y recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo admiraba mucho la Caribbean. Y yo decía, qué chiva la Caribbean, o sea, hablan inglés, o sea, las personas que van a ese colegio, todos salen hablando inglés y hablan y todo. Y para mí era una admiración. Y yo siempre decía, cuando estaba en el colegio, yo decía, yo voy a trabajar en la Caribbean, yo voy a trabajar en la Caribbean, y cuando yo tenga mis hijos van a estudiar en la Caribbean, porque yo quiero que aprendan inglés, porque quiero que sean los mejores. Y vea, de verdad que cuando de verdad yo empecé a caminar en el propósito de Dios, las puertas se abrieron. Y les puedo decir por experiencia, trabajo en la Caribbean, tengo a mi hija en la Caribbean. Y más cuando yo seguía caminando y recibí aquí mucha palabra, y yo decía y cuestionaba a Dios, pero ¿cómo va a pasar esto? No sé, no lo creo, o sea, no puedo. Y muchas veces quería retroceder y muchas veces quería parar, y yo decía, no, ya el Señor cumplió estos sueños y estos anhelos, y ya con eso me siento satisfecha. Y el Señor me decía, no, es que no he terminado, es que hay más, es que Él me decía, yo recuerdo todo lo que me has pedido, nada de lo que has pedido a mí se me ha olvidado. Y tenía que seguir, porque el Señor me decía, tienes que seguir, porque vienen muchas cosas más. Y así pasa en la vida de ustedes también. Hay muchos sueños, hay muchos anhelos que se han quedado estancados ahí, porque nos hemos parado
y hemos retrocedido y hemos dejado de cumplir el propósito de Dios y de cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Pero cuando caminamos con Él, el Señor empieza a bendecirnos, empieza a cumplir sus promesas, empieza a cumplir nuestros sueños, empieza a cumplir nuestros anhelos. ¿Saben que amo la cocina? Y les tengo una noticia. Este año el Señor me bendijo muy grandemente. Y cómo no adorarle, cómo no seguirle, cómo no seguir dándole mi servicio, sí me sorprende cada vez más. Voy a abrir mi propio restaurante. Y puedo ver que solo con la experiencia de caminar con Dios, de caminar en sus propósitos, de caminar en cumplir su propósito, me ha enseñado que no tengo que correr a buscar cuál es mi propósito, sino empezar a creer y empezar a vivir mi propósito. Hoy me doy cuenta que todo lo que pasé, que todo lo malo que pasé, era necesario para poder llegar a donde estoy hoy. Y también pasa con ustedes. Tenemos que dejar de ver o de buscar el propósito y caminar con Él. Que todas las circunstancias que pasan malas tienen un propósito, pero tenés que seguir adelante, no te puedes detener, porque cuando te detienes, tus sueños, tus metas y tus anhelos también se detienen. Muchas veces hemos estado así, a un paso de muchas metas, de muchos sueños, de muchos anhelos, después de haber caminado un largo trayecto. Pero el temor y el miedo nos llevan a retroceder y a esperar más. Muy posiblemente si a mis 15 años hubiera empezado a caminar con Dios y a cumplir el propósito de Dios, Dios ya con todas estas bendiciones que me ha dado este tiempo, cuando decidí, tal vez ya me las hubiera dado hace muchos años, pero no, por la cabezona dura mía, pasó hasta ahora en este tiempo. Igual como ustedes, chicos, aprovechen ahora que están jóvenes y que el Señor los ha llamado y que los ha elegido y que los tiene aquí, pero de verdad caminen en el propósito de Dios, para que puedan ver metas, sueños y anhelos hechos realidad. Y termino con esta. 1 Corintios 1:9, que dice así: Dios siempre, de verdad, siempre cumple sus promesas. Y Él es el quien te llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios siempre cumple sus promesas. El propósito que Dios estableció en tu vida se cumple porque se cumple. Pero depende de usted cuándo quiera que se cumpla. Depende de usted elegir hoy empezar a caminar en su propósito y dejar de ver atrás, dejar de ver los problemas, las circunstancias, y empezar a vivir y cumplir el propósito de Dios, para que el propósito de Él y el propósito suyo se empiecen a cumplir juntos. Muchos sueños han estado estancados ahí, muchas metas, muchos anhelos. Hoy el Señor te dice: empieza a caminar. No busques más cuál es tu propósito, porque a Dios muchas veces no lo entendemos. No tenemos que entenderlo tan siquiera. Simplemente tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Señor, que sea lo que tú quieras. Señor, que sea como tú quieras. Pero yo sigo caminando, sigo cumpliendo tu propósito. Si tu propósito es que yo lleve el mensaje de Dios, ahí estaré. Señor, si tu propósito es que yo siga evangelizando, ahí estaré. Señor, si tu propósito es que yo siga sirviendo, aquí estaré, sin importar mi circunstancia.
sin importar tu circunstancia. Estos grandes hombres de la Biblia y mujeres que cumplieron su propósito, no les fue fácil y tampoco lo va a ser fácil para ustedes, porque para grandes propósitos siempre van a haber grandes pruebas, pero la recompensa, ¿saben qué? La recompensa es buena. Y es ahí cuando te das cuenta que todo lo que hagas para el Señor valió la pena y vale la pena.